Señor, te pido que tú nos hables por medio de tu palabra. Señor, que el que exponga, Señor, tu palabra sea bajo la unción de tu Espíritu. Y oramos, Señor, para que tú nos hables y nos enseñes. Ayúdanos, Señor, a poder entender la profundidad de esta tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ubicarnos un tiempo en el libro de Ruth. El proyecto es hacer 5 mensajes, un mensaje por cada capítulo, 4 mensajes, y entender la palabra de Dios, cómo Dios nos va llevando. Pero según la gracia de Dios nos sostenga, se ha ido la hora, que Dios nos ayude. Una de las cosas vamos a entender en el libro de Ruth. Ese nombre tan precioso significa amistad. Y está ubicado en un lugar muy especial en la Biblia y está colocado a propósito ahí. Debemos entender el Antiguo Testamento, que fue ubicado de esa manera por los intérpretes, fue colocado de esa manera también desde la antigüedad en Israel. ¿Por qué razón? Porque los que empezaron a acomodar y armar el texto sagrado, el canon sagrado, los maestros en aquel momento lo ubicaron con una intencionalidad. Creemos que el Espíritu Santo produjo ese sentir en el corazón para ubicar de tal manera los libros con una intencionalidad. Vemos desde Génesis la creación y después, bueno, vamos viendo la serie de desastres y pecados y reinos y que suben y que bajan, todo lo demás. Pero este libro está escrito y fue escrito, según la tradición rabínica, por Samuel, el profeta Samuel. Y está justo ahí en el libro, entre el libro de Jueces y después termina el primer libro de Samuel, el libro del último juez de Israel en ese lugar. Entonces, lo que dice, por ejemplo, un autor, un historiador judío, se llamaba Flavio Josefo, que vivió en la época del primer siglo, en su libro Antigüedades Judías, pone a Boz, uno de los protagonistas, el pariente redentor, como contemporáneo a Elí. Elí era el sacerdote que era el último que murió en aquel momento y era el último sacerdote. Después fue el que Dios usó para instruir a Samuel. Entonces fue en un tiempo que al ser contemporáneo a Elí, y el último juez fue Samuel, quien inauguraría la etapa de la monarquía. Una época donde nosotros podemos ver el contexto del libro de los jueces, que era una etapa terrible en Israel. ¿Cómo empiezan los jueces? Bueno, viene el libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y después de eso viene el libro de Josué. Josué es usado por Dios ¿para qué? Para la conquista de la tierra prometida. Dios les había dado promesas, acuérdense, Moisés no pudo cruzar a la tierra prometida, entonces, ¿qué es lo que hizo? Continuó, tomó el mando Josué, y Josué guió a Israel a cruzar el río Jordán para conquistar la tierra prometida. Pero después que a mano de Josué empiezan a levantarse hombres para estar liderando Israel y que se denominaron los jueces. Estaba el sacerdocio, el gobierno. En realidad la idea de Dios era que Israel era una nación teocrática. ¿Qué quiere decir? Gobernada por Dios. Kratos es de gobierno, Teos Dios. O sea, Dios gobernaba a Israel por su palabra a través del sacerdocio. Sin embargo, bueno, empezó a contaminarse. La gente empezó a establecerse en los lugares y a absorber las costumbres locales, cosa que Dios le dijo que no hagan. Entonces cada uno empezó a hacer lo que bien le parecía. Y eso reiteradas veces aparece en el libro de Jueces. Y Jueces termina de una manera horrible. De hecho, muestra una decadencia espiritual. Arrancan, o sea, Jueces, por ejemplo, fueron Sansón, Jefté, varios estuvieron en Gedeón. Eran jueces levantados, pero no eran hombres que habían estudiado leyes y estaban en lo que hoy entenderemos el poder judicial. Eran caudillos que Dios usaba en ese momento con la intención de hacer ver su ley y de regir a Israel. Pero Israel ya no se manejaba por la palabra de Dios, sino dice el libro de Jueces que cada quien hacía lo que le parecía. Y de hecho Jueces termina de esta manera. Jueces capítulo 21, verso 25, el último versículo dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía.
y termina con un hecho, una guerra civil. Entran con Josué, empiezan a conquistar naciones, otra empiezan a arreglar con las naciones, no, mirá, esto no vamos a hacer, no lo vamos a expulsar, no pudimos así. Pero Dios está mostrando algo a través del libro de Jueces también. Y Samuel lo escribe a este libro, inspirado por el Espíritu Santo, mostrando que como que Dios apuntaría a algo mejor. Y Ruth está puesto a propósito para mostrar también el inicio de la monarquía. Fue escrito por Samuel, el último juez de Israel. Era un hombre que recorría muchos kilómetros y dice la Escritura que ninguna de sus palabras Dios permitió que caiga en tierra. Lo que él hablaba de parte de Dios se cumplía. Era un hombre reconocido en toda la nación de Israel. Él recorría, era alguien muy respetado en Israel. Pero fue el último, porque después comenzaba la monarquía con Saúl y después termina con David. Y este libro, el libro de Ruth, está puesto en este lugar porque está apuntando que en medio del desastre, por medio de un asesinato de la esposa de un levita, Dios utiliza a la tribu de Judá para guiar esa guerra civil contra la tribu de Benjamín, porque uno de Benjamín había hecho ese homicidio. Cuando ocurrió eso, terminó una guerra civil. Pero ¿quién usaba a Dios para liderar esa guerra civil? A la tribu de Judá. Entonces entendamos y vamos a ver en el aspecto de una gran decadencia espiritual. Por ejemplo, uno de los jueces, fíjense que tenían ídolos con el nombre de Jehová Dios. Era un pueblo idólatra, se había perdido totalmente. La palabra de Dios, la ley que Dios reveló a Israel en el desierto, el Pentateuco, digamos, los primeros 5 libros de la Biblia, el libro de Josué, lo tenían de adorno en algún lado, ni lo enseñaban, ni lo entendían algunos. Se habían contaminado de tal manera que vivían de acuerdo a las costumbres de la idolatría del lugar. Y eran pueblos tremendamente crueles e idólatras. Algunas tribus estaban mejor y otras peor, absorbiendo la cultura. Por eso era un momento de una gran decadencia moral, espiritual. Había un caos social, era un lugar de anarquía. Entonces, en ese momento, que el libro de los jueces, hubo un tiempo que gobernaban bien. Pero después fue toda una decadencia, fue de mal en peor y termina en una guerra civil. ¿Por qué muera esto? ¿Por qué el Antiguo Testamento está apuntando para un Mesías? Los autores de los libros y los acomodaron de esa manera, ¿para qué? Para mostrar la necesidad de una esperanza mesiánica. Está mostrando que este gobierno está todo mal, que no sirve, pero Dios tiene su Mesías, en esperanza de un rey mesiánico. Y ahí, como vemos en este libro, y así como termina, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que estaba bien a sus ojos. No miraban el concepto, el precepto de Dios. Y en este momento, cuando está Elí vivo todavía, y vos están ahí, entonces ¿qué pasa? Está mostrando, había personas justas delante de Dios. No estaba totalmente todo perdido, porque Dios se lleva un remanente. Pero de toda esa anarquía que había, absorbían los dioses de otros lados, idolatría, crímenes por todos lados, de todo había. Jefté, fíjense la marca idolátrica que había en ese momento, que era lo siguiente: Jefté, habiendo liberado a Israel de una batalla contra los enemigos, dijo, bueno, el primero que salga ahí, lo primero que vea, lo voy a sacrificar. ¿Quién fue a saludar a este hombre? Su propia hija. Y como no entendía la ley de Dios, él tenía que hacer lo que a él le parecía, tenía que cumplir con lo que había prometido, sacrificó a su hija. Fíjense el grado de locura que vivía. Una decadencia absoluta. Jueces está mostrando que el gran problema que Dios muestra es que se necesita un cambio de corazón. Necesita la conversión. Eso es lo que leemos a través de Jueces. Pero en esa época también Dios tenía un remanente. Y está apuntando como un mejor tiempo. Pero aunque se evidencia una gran decadencia, en ese momento surge una luz de esperanza. Esto tenemos que ubicarlo para allá por el año 126 y el 105 a.C., donde ocurrieron estos hechos. Y el libro de Ruth, fíjense cómo apunta, termina con David. Después lo vamos a ver.
pero el libro termina con David. Comienza en una historia de una familia que se podía perder en la historia de Israel, pero Dios redime eso. ¿Y por qué está puesto? Bueno, ahí vamos a ver el desarrollo, pero termina mostrando a David, al gran rey David. Un autor de apellido Lázaro dice lo siguiente: el libro recalca la causalidad que en Dios tienen todas las cosas, de una manera distinta del resto de la literatura veterotestamentaria, o sea, del Antiguo Testamento. La guía no llega mediante sueños, visiones, visitación angelical o voces del cielo. No se envía un profeta con su así dice el Señor. Dios trabaja tras las bambalinas mediante las motivaciones y los acontecimientos normales de la historia. Por medio de su fidelidad y guía oculta de Dios, esta familia fue preservada. Un asunto de no poca importancia, porque de ella nacieron el gran David y un hijo mucho mayor, Jesucristo. Esa es la importancia. Dice otros autores, Temper Longman III y Diller, no es un mensaje de ética, sé fiel como Ruth y amable como vos, y Dios te recompensará. La teología sutil dice la providencia oculta y continua acerca de Dios y su interacción en el mundo. El mensaje central, como vamos a ver del libro de Ruth, están los protagonistas, pero detrás de todo eso está el gobierno de Dios y en su amor redentor. Amén. Vamos a arrancar, vamos a leer del 1 al 5. Yo le puse como título El desastre, porque comienza con un desastre, con lío. Sin embargo, Dios es bueno. Dice la Escritura: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y el nombre de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una de ellas era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y su marido. Ya vimos la problemática en los tiempos que gobernaban los jueces. O sea, nos está ubicando en el lugar histórico. Ese tiempo de caos donde es extraño, o sea, ¿por qué se fueron a ese lugar? Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Cuando en la Biblia habla en el Antiguo Testamento de tierra, se está refiriendo a Israel. No, cuando dice tierra y no dice tierra de otro lado, o no dice algo específicamente, cuando ella está hablando de tierra, está hablando de Israel. O sea que había hambre en Israel. ¿Y qué es lo que hace esta persona? Hubo hambre en Israel. Acuérdense que el hambre en la tierra prometida es señal de una desaprobación de Dios. Es señal de castigo de Dios. Es una sociedad agraria, agrícola, ganadera. Y veían, no tan solo por un ciclo natural de alguna sequía, sino que Israel entendía que era la mano de Dios. Porque Israel estaba pecando en gran manera. Y una de las cosas, cuando el pueblo de Dios peca, hasta el día de hoy, peca, Dios retira su bendición para llamar a arrepentimiento. Pero Dios disciplina a sus hijos. Y en este tiempo había hambre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos hambre, veíamos que era un tiempo donde gobernaban los jueces. O sea, no gobernaba nadie. Era una anarquía, un caos social. Todo desbordado, cada uno hacía lo que se le antojaba. Salían con el Dios me dijo, siento de Dios, quiero hacer esto, voy a matar a este, sí, lo voy a matar, en nombre de Dios. Y Dios ni enterado. Caos terrible así. Dios quiso levantar a varios jueces para traer orden, para gobernar a la nación y hacían cualquier cosa. Sansón termina embarrando todo. Dios lo usa así en lo último en su vida, matando al rey enemigo. Pero él también termina perdiendo la vida, pero de una manera casi vergonzosa. ¿Pero por qué? Por haber desobedecido a Dios, por haber sido gobernado por sus pasiones.
Entonces vemos en la Escritura el fracaso de todo sistema humano, porque el problema estaba en los corazones. Y en ese tiempo había hambre. Y lo irónico de esto, que este varón de Belén de Judá, ¿por qué de Belén de Judá? ¿Por qué aclara? Porque había otro Belén en la tribu de Zabulón. Pero Belén de Judá, dice, una de las cosas, que ironía, porque era un lugar donde era la panadería del lugar, porque Belén se llama lugar de pan o casa de pan, porque tenía mucho cultivo de trigo, de cebada, entonces era un lugar muy fértil, pero ahora era un sequedal. Y no había. Y Elimelec, una de las cosas, vamos a ver, hubo un hombre de Belén de Judá, dice, un varón de Belén de Judá, que fue a morar en los campos de Moab. Este hombre que fue a morar en los campos de Moab, esta palabra morar está diciendo que fue por un breve tiempo. Él en realidad de ahí viajó unos 80 kilómetros a otro país, a otra nación, y se fue allá, era morar, en realidad era ir por un tiempo, una breve estadía, como para ver si me recupero económicamente, busco la solución acá. Está todo mal en Israel, no se puede estar, no se puede comer, no puedo prosperar económicamente, me voy a Moab. Pero había un pequeño detalle, Moab habían sido siempre enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Dios. ¿Saben de cuándo? De cuando estaban en el desierto, cuando en un momento el rey de Moab, en ese momento Balac, contrata al profeta Balaam para que maldiga a Israel, porque ellos tuvieron temor de ver a Israel que pasaba, que había crecido en número. Entonces contrataron, ¿se acuerdan? Ese profeta Balaam es aquel que estaba andando en la mula y que le termina hablando la mula. Digo, para no extenderme tanto, pero digamos, desde esa época, inclusive, ¿qué es lo que hicieron? Se asociaron con otra nación, con los madianitas, ¿y qué hicieron ellos? Fueron, y la tribu de Moab mandó a mujeres, a sus princesas y a las sacerdotisas, que eran prostitutas sagradas, las mandaron a seducir a los soldados de Israel. Dice la Escritura que empezaron a tener relaciones con esas mujeres y Dios empezó a hacer una gran mortandad, empezó a matar gente, derramando juicio, hasta que uno de los hijos del sacerdote, en aquel tiempo, uno de los hijos de Aarón, tomó una lanza y fue directamente uno de los principales príncipes de Israel, y que por haberse enredado con esa mujer pagana, por haber pecado y fornicado con ella, lo termina traspasando con una lanza a él y a ella. Y ahí Dios cesó la mortandad, porque estaban volviéndose a entender. Pero en ese día hubo 23.000 muertes. Entonces Dios lanza un juicio sobre Moab. ¿De dónde surge Moab? Bueno, Moab es el nombre de uno de los hijos de Lot, producto de una relación con una de sus hijas. Así de enredado venía el tema. Pero ¿qué pasa? Cuando ya era una nación, Moab, y eran primos en cierta manera ellos, por descendencia, porque Israel eran hijos de Abraham, y Lot era sobrino de Abraham. Sin embargo, eran enemigos jurados. Y de hecho, en un tiempo, Moab había dominado a Israel durante 18 años, y después Saúl se levantó y venció a los moabitas y los hizo mandar a que se vayan a su casa. En la época de David tenían una buena relación de comercio, pero ellos habían recibido una maldición de Dios. Desde el tiempo que estaban en el desierto, que por 10 generaciones no podían entrar ni tener relación con Israel. No podían entrar a su comunión. Dios directamente los sacaba, no les permitía entrar. A otras naciones paganas les daba el changüí, a ellos no. Por lo que habían hecho. Porque dice, por cuanto no salieron ustedes a recibirlo en el desierto con pan y con agua, sino que salieron con maldición. Entonces, fíjense lo que era para un judío ir a la tierra de Moab, a un pueblo idólatra, terriblemente sanguinario. El Dios que ellos adoraban en su idolatría, tenían varios, ellos eran politeístas, pero su deidad principal era el Dios Quemos. Y ese Dios Quemos exigía para adoración el sacrificio de niños recién nacidos. Se los entregaba para desangrarlos y quemarlos vivos. Ese era el Dios que ellos adoraban, su deidad principal. Imagínense a alguien que tenía al Dios verdadero, al Dios eterno, por sus circunstancias, tomó la decisión de ir ahí. Bueno, voy por un tiempo. Tenía atenuantes. Seguramente
Era una persona que estaba bien posicionado en un momento. Se le dice que era de Efrateo. ¿Qué quiere decir eso también? Es como decir, bueno, mirá, era un hombre reconocido, quizá una familia acomodada que estaba en decadencia. Eran de Belén, que la ironía, un lugar que era la producción de trigo, de cebada, de todos cereales, una gran producción, estaban pasando hambre. Y como ser humano, él, bueno, podía decir, bueno, realmente este hombre era de la tribu de Judá. Y una de las cosas podemos ver la connotación que esta tribu de Judá, donde está Belén, ¿por qué resalta también el autor de esto? ¿Por qué Samuel resalta esto? Porque es el linaje de David, es de la tribu donde iba a nacer David y de donde llegaría Cristo también. Pero acá vemos la ironía de los nombres, casa de pan o lugar de pan, Belén. Este hombre tiene su nombre, Elimelech, que quiere decir Dios es mi rey o Dios reina. Y aunque tiene atenuantes, por decir así, la complicada situación, su familia pasando hambre, pero debemos ser honestos que fue una mala decisión. Porque en definitiva tomó una decisión basados en las circunstancias y en definitiva contra la ley de Dios y en un acto de desconfianza ante el poder de provisión de nuestro Dios. Se fue en incredulidad. Terminó diciendo, está bien ese lugar, entonces me voy allá, que allá está todo bien. No importa que vaya a Moab, donde Dios había prohibido. Sin embargo, por las circunstancias, y uno puede decir, pero hay que estar en el lugar de él. Sí, pero en definitiva fue un acto de incredulidad. Y pensó que era por cambiar el lugar le iba a cambiar la vida. Y encontró pan, encontró seguramente el lugar. Fue al campo, no se fue a la ciudad. Es como que se fue a las afueritas nada más. Porque en realidad por ahí su principal intención no era quedarse a vivir, era estar un tiempo, quizá unos meses, unos días hasta más o menos acomodarse. Pero la ironía, ¿cuál es el tema también? Decir su nombre, Dios reina. Se nota que en Israel sus padres les pusieron ese nombre y tiene una connotación distinta. Los nombres no tenían la misma connotación que ahora, eran más bien como sobrenombres, a vos te describía tu nombre. Por eso alguno tenía algunos nombres de acuerdo a su situación y después dice, bueno, o Dios le cambió el nombre o la gente le cambiaba el nombre porque había cambiado su situación. Caso de Jacob, que era usurpador, pero sin embargo Dios le cambia el nombre a Israel, príncipe de Dios. Y así distintas personas cambiaban su nombre de acuerdo si les cambiaba la situación. Este hombre se ve que era de una familia devota. Por eso dice la Escritura que su nombre es Dios reina o mi Dios es rey. Pero aún así no confió en la realeza de ese Dios. Estaba en el lugar donde estaban pasando hambre, pero era por el pecado de Israel también. Belén, casa de pan. Y dice, en otro lado, Belén Efrata, porque el otro nombre más antiguo, Efrata, significa fructífero. Sin embargo, hoy era un sequedal. Fueron forzados a moverse por el hambre. Y Elimelech decide ir a los campos de Moab. Y esta nación es idólatra. Eso se ve en el libro de Números, capítulo 23, verso 25. Una nación maldecida por Dios, que adoraba a dioses, ídolos falsos. Y él mismo, siendo de Belén, fue a buscar pan a la tierra de Moab. Pero inclusive descubriría algo, que la solución que él encontró después fue peor que el problema. Porque él encontró pan, pero también perdió la vida. Nosotros podemos ver en la Escritura, dice que el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y en los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y dice que esa palabra de quedarse, ya participaron tiempo. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Murió Elimelech y quedó con sus 2 hijos. ¿Y saben qué pasa? ¿Cómo ven las características de los nombres?
La familia iba y quizá por un breve tiempo, pero después quedó Noemí con sus 2 hijos, Malón y Quelión. Era morar, que era estar un breve tiempo, pero terminaron quedándose ella ahí. Malón y Quelión murieron también. El nombre Malón quiere decir debilucho o enfermizo. Y el nombre de Quelión era como estar demacrado, como desfallecido. Se ve que eran muy enfermos los 2 y posiblemente esa fue la causa que murieron siendo jóvenes. Y terminaron quedándose 10 años allá. Pero lo peor de todo, cuando decidieron quedarse, porque no solo que quedaron, bueno, vamos a trabajar en un campo, vamos a tratar, sino que aparte tomaron para sí mujeres moabitas, mujeres mundanas. Tomaron para sí mujeres de aquel lugar. Muy estrecha, y aún estrecharon más su relación con el mundo. Aún entraron en relación con el mundo. Ya no era tan solo el decir, bueno, vamos a trabajar. No, ya se establecieron, formaron familia. Y ahí comienza la tragedia. Muere Elimelec y mueren ellos 2 también. Y algo significativo, y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Vamos a ver este sentido, organizar por qué queda desamparado, siempre. Esa tragedia, muere Elimelec en el extranjero y queda sepultado ahí, en un lugar que estaba maldito por Dios, que por 10 generaciones no podían entrar. Pero después vemos la gracia de Dios. Luego sus 2 hijos, con problemas de salud, no sabemos cuál. Pero fíjense el nombre que tiene Noemí. El Noemí, que significa dulce o deleite. Y queda viuda. Fíjense que la actitud que tiene este hombre centralmente, Elimelec, toma una decisión fatal. En vez de, si entendía que Dios era el que estaba trayendo esta sequía, no sé hace cuánto tiempo traería, pero sabiendo que era desaprobación de Dios, en vez de buscar a Dios en arrepentimiento, en vez de buscar a Dios pidiendo perdón, queriendo rehacer su relación con Dios, buscando en misericordia, toma la decisión de irse. Miró su circunstancia, sacó la cuenta y lo que mejor le parecía, siguió por un sentido común. No era ilógico decir, bueno, me voy acá al lado de otro país y voy a encontrar trabajo, voy a encontrar ahí para cultivar, para darle comida a mi familia. Era de sentido común. Pero la relación con Dios es por fe y muchas veces el sentido común humano choca con la voluntad divina. Y aquí podemos entender, sin caerle con toda la ira, con todo el juicio, sino entender de que a veces las decisiones tomadas por el sentido común muchas veces es un acto de incredulidad y ir en contra de la palabra de Dios. Por eso vino esto, pero todo permitido bajo la soberanía de Dios. Vamos a ver que queda ni siquiera con sus hijos, solo con sus nueras. En el contexto no había obra social para las desamparadas en ese momento, no había ayuda del gobierno, no había una pensión para las viudas. Una mujer que se casaba dependía netamente de su marido y en esa época no había muchos trabajos para las mujeres. A menos que ella después, por ahí algunas, por ejemplo, tenían que ir como esclavas o siervas a alguna casa, a alguna estancia. Pero no era la esclavitud como se la entiende hoy. De hecho, era una ley de contrato de trabajo, que por un tiempo iban a servir a ese lugar, y a veces decidían quedarse. Si los trataban bien, se querían quedar y se quedaban toda la vida. Entender en aquel momento una persona rica, en este contexto, una persona rica es una persona que tenía 2 mudas de ropa. Lo normal para comer, a menos que seas alguien rico, comías una vez por día y a veces salteado. Una persona rica era la que comía, que desayunaba, almorzaba y cenaba. Ese ya era rico. Para el contexto, lo que costaba conseguir riqueza en esa época. Hoy en día, si bien hay desigualdad, hay miseria, hay pobreza, pero hay recursos que están mucho más fácil que en esa época. Y en ese momento ella queda con sus viudas.
Y entendamos el contexto de quedar sola con sus viudas. No había jubilación ni plan social, quedaban en el desamparo absoluto, en pobreza y en incertidumbre de qué iba a ser de sus vidas. Y estaban pobres aparte. Entonces, porque dependían del trabajo del hombre y ellas también tenían que ir al campo a trabajar, pero sin embargo no tenían recursos. Era un desamparo total las viudas. Por eso también Dios en su ley establece ayuda para las viudas. Pero eso era en Israel, no era en Moab. En ese momento de inseguridad, de incertidumbre, surge un rayo de esperanza. Es lo que Dios permite y está haciendo para el llamado al arrepentimiento que Dios le da, que es volveos. Es volverse. Viene del arrepentimiento. Acá nos está hablando de algo importante. Versos 6 y 7 dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Estando en Moab oyó que su Dios había visitado su tierra para darles pan. Fue un tiempo que Dios renovó su misericordia con Israel. Volvieron las lluvias, volvió la siembra, volvió el cultivo, volvió la siega. Dios lo había visitado para dar pan, estaba restaurándose. Pasaron 10 años. Entonces decidió volver, estando sola, con sus 2 nueras. ¿Y por qué la siguen las 2 nueras? ¿Por qué no vemos ahí una discusión familiar o a ver qué hacemos, chicas, qué hacemos? No, se levantó y la siguieron las nueras. En aquel momento, una mujer que se casaba ya no le pertenecía más a su familia paterna o materna. Ella tomaba compromiso con su marido y con la familia de su marido. Entonces, ellas tenían una obligación ética, moral y familiar de estar con su suegra. Eran viudas, bueno, ellas tenían la obligación de estar con ellas. Entonces ella tenía una relación, si bien sin ser una relación matriarcal, pero ella quedaba a cargo. Y ella a su vez Noemí tenía la responsabilidad de velar por la vida de sus nueras. Y sus nueras se nota también que la amaban y que querían estar con ella. Porque algunas podrían haber dicho: no, mira, ya murió, mi marido murió, así que bueno, hasta aquí llegó mi amor y me voy. Pero sin embargo las 2 la siguieron. El volverse. Decidió volver con algo de esperanza. Fue como un rayo de luz en medio del caos que estaba viviendo. Fue una decisión unilateral que decidió ella por responsabilidad de Noemí. Porque sus nueras adquirieron ese compromiso con su familia. Pero ella oyó que Dios estaba visitando su pueblo. Es también un mensaje de Dios. Volveos. Es la corrección. Porque Dios, cuando castiga a los suyos, es para corrección, para arrepentimiento y para restauración. Fueron caminando. ¿Por qué? Porque no tenían plata para otro transporte. Eran muy pobres. Y no tendrían nada quizá de valor más que algún que otro cacharro y algo de comida que podían llevar. Ese viaje les iba a llevar más o menos una semana. Eran 80 kilómetros. Y no había las autopistas como ahora. Y en esa semana tenía que estar y salió caminando. Pero el mensaje era de parte de Dios. Esta semana, aún con los peligros que llevaba todo eso. Pero para Noemí era volver a su casa, a su tierra, a sus parientes, a sus vecinos, a su historia, a sus raíces. Lo que años atrás había dejado. Ni siquiera, y Dios permitió en eso, de que no tuviera nietos. Ninguno de los 2 hijos tuvo hijos. Elimelech, que era efrateo, quizá era una familia importante o acomodada en otro tiempo, que vuelve a quedarse sin su familia. Pero es un rayo de esperanza. Dios visitó otra vez para dar pan. Entonces se levanta Noemí y se va con sus 2 nueras. Después vemos la distorsión emocional, puse como tercer encabezado. Verso 8 al 15. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo.
Os conceda Jehová que halléis descanso cada uno en su casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron la voz y lloraron. Era una despedida dolorosa. ¿Y por qué no se lo dijo ni bien que estaba en la casa y por qué caminando? Porque claro que ella quería que su nuera vaya con ella. Claro. Pero ¿cuál es el tema? Nobleza obliga. Les tenía que dar los pros y los contras. Y estas decisiones que les va dando, que la dejen y que le hagan misericordia, fíjense que ella está guiada por la amargura, por la frustración, Noemí. Y empezó a gobernar su mente y su confianza y una respuesta quizá incongruente o incoherente con respecto a su fe. Se nota que era una fe bien puesta. Elimelec tenía una fe clara en Dios, era temeroso de Dios, pero una fe mal enfocada, mal practicada, mal implementada. Se nota que era una familia de fe, pero hay que ver qué tan robusta era la fe. El problema es que acá Noemí empezó a hacer su teología en base a las emociones. Y permitió que sus emociones y su estado anímico fueran los lentes para ejercer esa teología o la visión de Dios. Noemí tiene fe en Dios, pero que está mal aplicada y termina siendo una inconsistencia. Si es verdad que Noemí tenía el derecho de irse con sus suegras. Tenía el derecho de irse. Sin embargo, ella no quería, aunque la acompañaban, no quería abusar de eso. Ella quería que estén con ella, pero quizá a la mitad de camino, nobleza obliga, y ella quería liberarla de su obligación y podía hacerlo. Entonces pega la vuelta y dijo a su nuera, volveos cada uno en su casa de su madre. Jehová haga de vosotros misericordia, así como lo habéis hecho con los muertos y conmigo, o sea, con sus esposos. El hecho de misericordia es una palabra gesed, que quiere decir, en lenguaje, viene a hablar de fidelidad, de pacto. Hay en esa fidelidad del pacto del matrimonio y también habla del pacto, y así es Dios fiel con su pueblo por su pacto. Es una fidelidad de matrimonio. Está hablando en ese sentido, de esa misericordia, palabra gesed, que Dios sea fiel y que Dios les haga bien por la fidelidad que ustedes tuvieron, porque realmente fueron fieles con sus esposos y con ella. Y que Dios les dé descanso también, les dice. Que Dios os conceda una de las cosas, fíjense, Noemí dijo a sus dos nueras, andad y volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Y conceda a Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Y luego besó y ellas alzaron la voz, o sea, las mandó a que se casen de nuevo. Les dio la oportunidad de que rehagan su vida. ¿Podían hacerlo? Sí. Pero fíjense lo desenfocada que ella pensaba que no tenía nada para darles. Sin embargo, sí tenía el conocimiento de Dios. Pero claro, en su conciencia estaría, ¿qué les voy a predicar yo de Dios? Si vinimos a Moab, porque en definitiva no hubo fe en Dios, que Dios podía proveer en Belén. Y cuando hablan eso, desearles descanso, les manda que puedan encontrar descanso. Y es verdad, porque su amparo era que se vuelvan a casar. Y ellas ahí le pertenecían a la casa paterna, pero cuando se casaban pertenecían a su marido. Y ahí podían tener descanso. Y la palabra descanso, en el hebreo manujá, está hablando de un estado de seguridad, estabilidad y bienestar bajo la bendición de Dios. Un lugar estable en el cual uno pueda conocer protección, amor, paz, libre de toda ansiedad e inseguridad de cara al futuro. Pero sabemos que todo esto se completa en Dios solamente. Jesús dijo, Mateo 11, 28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os daré descanso. Y la Escritura habla en el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 33, 14, dice la Escritura lo que es Dios. Y él dijo, mi presencia era contigo y te daré descanso. ¿Qué quiere decir? El verdadero descanso de un ser humano es en Dios. No era en su estatus de ir a casarse con un hombre. Fíjense que ella distorsiona, en vez de decir, no, realmente su descanso, nuestro descanso va a estar en el Dios de Israel, no, vayan y cásanse.
la distorsión, porque está hablando desde su frustración, desde su dolor, desde su bronca, desde su angustia. Pero ella estaba equivocando, errando el tiro. Aunque estaba bien intencionada, ellas la amaban. Y acá hay un énfasis que le dicen acá. Verso 10. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Dice que ellas alzaron la voz y lloraron. Fíjense que Noemí las besa. Eso era una despedida. Y era costumbre antes que cuando vos te despedís, te iban a acompañar un largo trecho. Y ellas iban ahí con ella, donde ella iba. Y dijeron, ciertamente, es como decir, de ninguna manera, nosotros vamos con vos. Seguramente amaban a Noemí. Y no querían abandonarla, querían estar con ella. Pero es como que de ninguna manera se iban a separar de ellas. Para ellas, fíjense lo que representaba, era irse a un país desconocido, separarse de su historia, separarse de sus costumbres. Era un exilio. Y casi posiblemente que no contar con ninguna cuestión de facilidad o que iban a encontrarse con algún tipo de ayuda. Al contrario, que se iban a encontrar discriminación, iban a encontrar críticas, no iban a ser bien recibidas porque eran moabitas. O sea, ir a hacer un gran sacrificio era para ellas ir allá a acompañar por amor a su suegra, pero iban a encontrarse por ahí con un panorama y no es que iban a tener mucha oportunidad de casarse. Porque encontrar allá a alguien, un israelita, dice, con una moabita, no, ni loco. Era sacrificar sus mismas vidas. Ella le está mostrando su imposibilidad de darles otra vez otro hijo para que se casen. Y les explica una ley que está en el Antiguo Testamento, que se llama la ley del levirato. ¿Qué era esa ley? Una mujer que se casaba y no tenía hijos, y el marido se moría y quedaba sin hijos, para asegurar que los bienes, la pertenencia y la herencia de la familia no vaya para cualquiera, ¿qué es lo que tiene que hacer? El hermano mayor de ese hombre que murió tenía que recibir como esposa a esa mujer y tener hijos con ella. Y ese primer hijo que naciera de ella tenía, por decir así, el apellido del hermano difunto para preservar su herencia. Esa era la ley del levirato, era una costumbre tribal y Dios la permitió en ese tiempo. Por eso ella le dice, y Noemí respondió, y les responde aún bien intencionada y con razones de sentido común. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías. Fíjense, las trata de hijas. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en mi vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy vieja para tener marido. Y aún dijese, esperanza tengo, y esta noche tuviese con mi marido, y aún diese a luz hijos. ¿Habéis vosotras de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Había de quedado sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Fíjense que ella igualmente, hay algo que distinguía, que la mano de Dios estaba contra ella. Entendía que era un tiempo y entendió que la mano de Dios estaba con ella. Pero se explica la ley del levirato y decía, bueno, yo no puedo tener hijos. Ella más o menos estaría en sus 50 años. Ya soy vieja. Para esa época 50 años ya era, el promedio de vida era 45, 50. Ella, ya soy vieja y aunque hoy tenga marido y hoy quede embarazada y hoy dé a luz, ¿ustedes cuándo van a esperar? No, váyanse, querida. No se compliquen más. ¿Qué más amargura tengo yo? Y le muestra la imposibilidad de la ley del levirato o del pariente redentor. Y aún entiende que la mano de Dios está atrás de todo esto. Por su pecado. Por este acontecimiento le hizo creer a través de su circunstancia que no tenía nada para dar, pero era el error porque ella podía dar el conocimiento de Dios. Y ahí vemos las decisiones que ven. Y ellas dos, otra vez las nueras, alzaron la voz otra vez y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Esa fue la despedida final de Orfa. ¿Saben lo que significa Orfa? Terca, porfiada. Y la hizo entrar en razón, digamos, en un sentido humano, le hizo entrar en razón, no, tiene razón, la verdad que sí, yo la quiero, pero más vale me voy allá y busco a ver si tengo otro marido y puedo tener otro porvenir. Se levantó y se fue. Pero en definitiva, toma una decisión, no basada en una entrega y en una fe, sino en la razón humana. Pero vemos otro
En el verso 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Fíjese la connotación, volvió a su pueblo y a sus dioses, a sus costumbres, a su idolatría. Sin embargo, Ruth no hace lo mismo. Vete a tus dioses. ¿Por qué está implicando? Esto implica que para Ruth no solo era el cambio de país, sino que era un compromiso espiritual con el Dios de Israel. O sea, ella tenía que renunciar a su religión, a sus costumbres, morir a ella misma en un aspecto para entrar en una relación de pacto con el Dios de Israel. Orfa eligió por sentido común y era razonable. No están diciendo que eran cosas malas en un aspecto, pero eligió de una forma, no por un espíritu de sacrificio y amor y de entrega y de fidelidad. Lo contrario a Ruth, que eligió una vida de sacrificio, de amor, entrega y de fidelidad, aún sabiendo de que ella podía quedarse sin marido, sin hijos, siendo pobre, siendo con una viuda, su suegra, una mujer anciana, pobre, y ella también, posiblemente a morir de hambre. Se arriesgaba a eso, a ser maltratada, hasta inclusive quizá alguno querría lincharla. Se arriesgaba a todo, pero dejó el lugar de idolatría y se fue. Y algo que no entendió, ni no entendía, estaba tan mal Noemí, que procesaba su teología a través de la desesperación y la amargura, que pasaba lo siguiente. Esto yo le puse otro encabezado, resolución por conversión. Andá, hija, fíjate que Orfa ya se fue, andá vos tras ella. Ella se fue, andá, dice, a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Categóricamente, bendito sea Dios. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aunque me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Cuando Noemí le está diciendo a ellas, no vayan, que Dios tenga misericordia, está hablando a manera genérica, bueno, que Dios te bendiga. Pero acá ella conocía el verdadero nombre de Dios, porque seguramente sus esposos les habían hablado del Dios de Israel. Y cuando acá está diciendo Ruth, así sea Jehová, está usando el nombre del Dios de Israel. No está hablando de un Dios cualquiera o Dios. El Dios de Israel me haga. Y es como que se espera un gesto con las manos. Es como decir, así me haga Dios si yo me separo de vos. Comprometió su vida en lenguaje de pacto. Pero ¿saben lo que no entendía Noemí? Que Dios había hecho la obra de salvación en Ruth. Dios sacó la idolatría de su corazón y tuvo un compromiso con el Dios de Israel. Experimentó la salvación y por eso se plantó. Tu Dios, tu pueblo será mi pueblo. Yo dejo mi pueblo, dejo mi identidad, pero yo voy a ser el pueblo del pacto. Y tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Y así me haga Jehová y me añada un juramento. Se le plantó. Y dice que bueno, dada la condición, ¿qué dijo la Escritura? Noemí no dijo más nada. Dijo, bueno, me llamo a silencio. No dijo nada, como que la quiso poner en una encrucijada. En esa encrucijada, todo dependía de dos decisiones. O se quedaba o se iba. El destino de ella estaba ahí, dependía de eso. Bueno, ahí vemos la obra misericordiosa y la obra de Dios trabajando en los corazones. A una pagana llamando a la salvación. Y entendiendo esto, el Dios de Israel que se compromete a ella. Pero Dios estaba en esta desgracia y Dios lo estaba encaminando para bien, que es lo que Noemí no entendía. Se puede entender su aflicción y estaba, perdió su marido, sus 2 hijos, no tenía nieto, pobre, desventurada, toda una tragedia. Pero Dios estaba encaminando la tragedia, como dice la Escritura, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Bendito sea Dios. Dios está encaminando las cosas. Su destino, el destino de Ruth, estaba ligado al de Noemí. Aunque ésta no lo entendía todavía, Dios estaba haciendo una obra maravillosa. Aún viene el cambio, como dice Efesios, que se cumpliría en Cristo,
Pero el libro de los Efesios, capítulo 3, capítulo 2, verso 14 en adelante, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliéndola en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos y expresado las ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, a un solo cuerpo, matando en ella todas enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas, la paz a vosotros que estabais lejos y ahora los que estaban cerca, por medio del cual los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esto quiere decir la iglesia. Ahí comenzaba, tenemos que ver la obra de redención de Dios. Y como último encabezado, nada los podría separar, ni siquiera solamente la muerte. Porque inclusive ella tenía relación con ese Dios y Ruth tendría esperanza aún en vida después de la muerte. El último encabezado, empieza la cosecha. ¡Qué casualidad! O sea, Dios no es casualidad, es causalidad de Dios. Porque ella recibe noticias, no cuando empezó la siembra, sino que ella empieza a llegar cuando está la cosecha de cebada. En esto empieza la cosecha, dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo nada más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado a Belén, la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Fíjense que Noemí podría haber sido una familia que eran gente conocida, de hecho había nacido ahí y era reconocida, alguien importante en el lugar. Y todas las mujeres la fueron a recibir y la miran, ¿esta no es Noemí? Pero fíjense que algo, que ella no decía nada. Permitió que su nuera la acompañe. Ella era una mujer notoria, pero se veía que ella misma estaba amargada, estaba frustrada y su vida la manejó por la amargura. Procesó toda su visión de Dios y los propósitos, los procesó a través de la amargura. Dice que decían, ¿esta no es Noemí? Y ella le respondió, no me llamáis Noemí, sino llamarme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y esa palabra Todopoderoso es el Shaddai, uno de los nombres de Dios. En grande amargura me puso. No me llamen Noemí, porque Noemí es dulce, o quien se deleita. Sin embargo, acá llámenme Mara. Y Mara, ¿se acuerdan? Las aguas amargas en el desierto, cuando fue Israel a beber y había agua amarga y Dios hizo una obra y las aguas fueron dulces y se pudo tomar Israel. Si ella quería, llámeme Mara porque estoy en gran amargura. Pero también una realidad, estaba tan frustrada y amargada porque ella termina diciendo, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Dios da testimonio contra mí. Entendía que era la mano de Dios, pero no entendía que esta aflicción Dios la tornaba. Sí, fue una mala decisión, fue pecado, pero Dios en su amor y su misericordia estaban caminando para bien. Ahí vemos la providencia de ella, no lo entendía, la bendición que Dios tenía. Lo mejor que Dios le había dado era regalarle una nuera como Ruth. Entonces hay que destruir ese mito de la mala relación nueras y suegra. Y yernos y suegra también. Es mentira eso. Es un problema en los corazones, pero no es que Dios hace las cosas así. Fíjense, la gracia de Dios de tal manera obrando. Y un poco ella desagradecida contesta, viene ahora y se porta un poco ingrata porque estaba al lado la moabita. Y ella decía que estaba vacía. ¿Por qué? Claro, tanta calamidad que había pasado en Moab. Entonces empezó a ver que la situación que ella estaba en Belén, por lo menos en Belén estaba llena, dice. Porque estaba pasando mal, pero tenía sus hijos y tenía su esposo. Y ahora vengo totalmente vacía, pero un poco ingrata. Porque estaba su nuera al lado.
quien con fidelidad la seguía. Fíjense, Ruth no hizo, pará, ¿y yo qué? ¿Estoy pintada? No dijo nada. No relata que haya dicho nada, pero un poco ingratitud. Gobernada así, entonces empezó a procesar todo. ¿Por qué? Por la desesperación. Y cuando empezamos a procesar nuestras decisiones en base a la desesperación, empezamos a meter la pata. Porque vemos las cosas no desde el punto de vista de Dios, desde la tranquilidad, desde ver en oración, en base a su palabra, sino en base a la situación, y la situación me va a dominar, me carga de ansiedad, y más si estás amargado, frustrado, no te hace ver todo el espectro que tenés que ver. Esa amargura encegueció. ¿Cómo honraría a Dios? Que Dios mostraba a sus hermanos y a su nuera. Su esposo actuó como si Dios no pudiera proveer, y ella filtró todo en su amargura y solo veía lo malo y no reconocía que esa moabita restauraría su vida y el nombre de su familia, porque espiritualmente estaba ciega. Estaba basada su teología en la desesperación. Está todo oscuro. Veía su circunstancia, que veía un futuro, un destino oscuro, de pobreza, de soledad, según ella, pero no según Dios. Ella quería el cambio de nombre, Mara, amarga. Ella tenía una teología, entendía a Dios, pero la tenía incompleta. Porque todo lo que ocurría era el decreto de Dios, pero en vez de mirar a Dios, lo hacía a través de sus vivencias. Y lo tremendo que vemos acá, el momento de la siega de la cebada. Y que la siega de la cebada tiene un significado teológico para nosotros. Porque la siega de la cebada coincide con la fiesta de las Pascuas. Ahí ya estamos viendo a Cristo, porque Cristo es el Cordero Pascual. Y estaba separada por unos días nada más también donde comenzaba la siega del trigo, que ahí se festejaba el Pentecostés. Es la entrada de la unión de la iglesia con Cristo a través del derramamiento de su Espíritu Santo. Justo en esa fecha, donde empezaba la cosecha, donde podían poder comer, donde podían ser alimentadas. ¿Qué nos aplica en esto? Porque dice la Escritura, y así volvió Noemí y Ruth, la moabita, ese es el título que le daban, el título, la moabita, hay un acento en eso, hablé de la extranjera. Su nuera con ella volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ahí se va a desarrollar el detalle, porque es importante la siega de la cebada, por sus relaciones, por lo que va a tener en cuenta ese lugar. ¿Qué nos aplica? Y entender la mano poderosa de Dios. Esta es una historia de amor. Pero no tan solo la historia de amor que se ve entre Ruth y vos, y la misericordia sobre Noemí. Es una historia de amor, sí, pero más allá es la historia de un amor redentor de Dios que decide salvar a una humanidad rebelde, caída, pagando un precio inimaginable. Vemos la cruz a través de esto, en la tribu de Judá, de donde iba a venir el Mesías Salvador, donde iba a surgir el rey David, antepasado de Jesucristo. ¿Qué nos aplica esto? Punto 1. Las decisiones basadas en circunstancias y nuestro estado emocional suele ser fuera de la voluntad de Dios, lo cual es perjudicial para nosotros. Esas decisiones se deben filtrar a través de su palabra, en oración, en consejo, buscar paz en Dios. A veces el remedio puede llegar a ser peor que la enfermedad, porque no era el lugar donde iba a cambiar su realidad, sino era su hábito pecaminoso, no buscar a Dios en arrepentimiento. Fue y lo llevó a buscar a otro lado. Es como si yo en este lugar voy a prosperar, porque acá está mejor la economía. Si tenés un patrón de mala administración, mal gasto, otro patrón de vivir en desobediencia a Dios, Dios tampoco te va a bendecir en otro lugar. Es la cuestión del corazón. Y no filtrar a través de las decisiones de las circunstancias, sino tomarlas a la luz de Dios. Dios gobierna de una manera providencial, haciendo cosas impresionantes, aún en medio de las cosas que duelen. Porque todo lo que Dios hace es bueno, aunque hoy no lo entiendas. Aunque hoy te duela, no lo comprendas. Dios hará su voluntad a pesar de nuestras malas decisiones.
Dios puede obrar a través de la gente común y corriente. Vemos a Dios obrando en la historia, obrando en grandes movimientos, pero acá estamos viendo obrar a través de personas sencillas, común y corriente. Como vimos, no hubo un rayo, no hubo una voz del cielo, no vino un profeta, no vino la visitación de un ángel, sino que a través de las motivaciones Dios va providencialmente trabajando. Aunque hoy no lo entiendas, Dios está trabajando tras bambalinas. Dios puede bendecirnos más allá de lo que pedimos o entendemos. Según Efesios 3, 20, 21. Dios puede bendecirnos más allá de lo que pedimos y lo que entendemos. Entonces podemos entender la providencia de Dios. Tomar las decisiones fuera de la voluntad de Dios puede ser tremendamente perjudicial para nosotros. Pecamos, pero también Dios nos llama y tiene misericordia en arrepentimiento. ¿Habrá consecuencias? Sí, pero su gracia no faltará para restaurarnos. Hermanos, es momento de tomar compromiso con Dios y entender de que Dios te ama y Dios te guía y Dios te lleva, aunque hoy no entiendas y te duele algunas cosas. Que Dios obre en nuestros corazones y entender el compromiso con Cristo, con su palabra, con la iglesia. Dios establezca los corazones en medio de esta congregación. Que Dios pueda afirmar las almas. Algunos hace tiempo se sienten debilitados espiritualmente, se sienten apesadumbrados, inconsistentes. Es como que, ay, no siento nada. Algunos quizás están pensando, bueno, pero cualquier otro lugar quizás sería mejor. Me quiero ir allá porque allá me entretengo más. Acá no da, cada vez somos menos. Pero entendamos, hermanos, que Dios en su providencia está obrando. Y muchas veces tenemos que hacer, y algunos han abandonado el primer amor. Y comentemos y entendamos el mensaje que Dios le dio a Éfeso en Apocalipsis. Y aquí yo he visto tu arduo trabajo, identificaste quién eran los falsos apóstoles y que no eran, pero una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, ve y arrepiéntete y vuelve las obras que hacías. Algunos tienen que hacer como Jeremías le dijo a Israel: paraos en los caminos, preguntad cuál es la senda antigua y seguidla, y hallaréis reposo para vuestras almas. Dios tiene que renovar corazones y comprometer vidas y entender que lo que te está pasando hoy, Dios lo está permitiendo y Dios lo está guiando y lo hará para bien, aunque hoy no lo entiendas, aunque hoy no lo comprendas. Y el cambio y bendición sobre tu vida es en tu relación que vos tengas con Dios. No es el atractivo de mudarme a otro lado o a tomar decisiones cualquiera. En este caso, esta familia se mudó, pero decisiones en nuestra vida, cambios de trabajo, cambios de vida, tiene que ser a la luz de la palabra de Dios y en su voluntad. Que Dios nos siga ayudando, hermano. Y entender en este mensaje es la providencia de Dios. Una moabita, una idólatra, pecadora, una nación maldecida, Dios le permitió que entre. Ahí vemos el amor redentor de Dios y la providencia, el obrar de Dios atrás del telón para que se haga su voluntad. Bendito y alabado sea tu nombre. Y esa resolución por conversión de fidelidad y compromiso. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta tu palabra. Rogamos que tú bendigas, Señor mío, a tu iglesia. Bendice nuestras vidas y ayúdanos a comprender tu amor y tu providencia en todo tiempo. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.